4 de la tarde, un minuto. Luego de un año de tensiones diplomáticas, esta semana se dará el primer cara a cara entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump. El mandatario colombiano viaja a Washington para dar inicio a una visita oficial que genera expectativa y tendrá varias implicaciones. Sobre las 2 de la tarde despegará el presidente Gustavo Petro junto con su comitiva hacia los Estados Unidos, en donde sostendrá en aproximadamente 48 horas este encuentro que definirá el futuro inmediato de las relaciones diplomáticas. Que es una reunión clave, fundamental, determinante no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad. No podemos olvidarlo. El gobierno colombiano ha querido estudiar cada detalle de lo que será este encuentro. Desde inicios de semana viajaron las primeras delegaciones encabezadas por el ministro de Defensa Pedro Sánchez y el embajador de Colombia en ese país, Daniel García Peña, para anticiparse a los posibles escenarios y conocer cuáles son las principales preocupaciones de la administración Trump. Temas como la política de drogas y la extradición de capos y cabecillas del narcotráfico van a marcar el ritmo de esta reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. El gobierno colombiano sabe que no habrá una mejor oportunidad para demostrar los avances en estos frentes. Los asesores del presidente Petro le han recomendado dejar por fuera de este cara a cara temas de mayor tensión, como la situación de Venezuela, la captura de Nicolás Maduro y también asuntos personales como la inclusión de él y su familia, además del ministro del Interior en la lista Clinton. Que ningún gobierno de Colombia logra con Estados Unidos, en el epílogo de su gobierno, plantear una larga estrategia de relaciones binacionales con los Estados Unidos. Vamos a ver si el presidente Petro lo logra. El 26 de enero del año pasado comenzaron estas tensiones con la decisión del presidente Petro de desautorizar el ingreso al país de colombianos deportados provenientes de Estados Unidos, denunciando tratos indignos. Esto desencadenó el anuncio de ese país de imponer aranceles a varios productos nacionales del 25%, choque que sin embargo terminó reversándose esa misma noche. Las tensiones aumentaron y estallaron el 27 de septiembre cuando Petro, en el marco de la Asamblea de la ONU, hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer una orden de Trump sobre el conflicto en Gaza. Tras esto, el Departamento de Estado le quitó la visa inicialmente y luego el presidente Trump lo acusó de ser un líder del narcotráfico. La crisis tuvo un primer mensaje de calma el pasado 5 de enero, cuando se dio la primera llamada telefónica entre ambos mandatarios. Allí se dio la primera desescalada y se acordó esta reunión en Washington el próximo martes 3 de febrero. Para hablar de este tema tenemos invitados. Nicolás Lloreda es abogado en Estados Unidos, fue embajador de Colombia en Canadá y es ministro plenipotenciario también en Washington, precisamente. Nos acompaña hasta ahora. Muchas gracias por estar en este espacio. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo está? Bueno, muy bien, Nicolás. Es diplomático. Nicolás, la importancia de esta reunión. Arranquemos con una pregunta general. La importancia de esta reunión. Sí, no, esta reunión es muy importante para Colombia, especialmente dada la dependencia que Colombia tiene con los Estados Unidos, dadas las tensiones y dada la actitud agresiva y no común que tiene el gobierno Trump con América Latina, como lo sabemos todos. Entonces yo creo que es una decisión sumamente importante, una reunión muy importante y yo creo que hay una todo el mundo está a la expectativa y yo creo que poca gente se atreve a pronosticar cómo va a salir, dada el carácter impredecible de los dos actores principales de la reunión. Todo es posible hasta que haya una muy buena reunión y es posible hasta que haya una reunión muy complicada y difícil. Muy bien, se le ha recomendado, dicen algunos expertos, al presidente Gustavo Petro que no toque algunos temas sensibles, por ejemplo, el caso de Nicolás Maduro, Venezuela, y que se base en los temas trascendentales como cooperación en materia de seguridad, lucha contra las drogas. Entonces mi pregunta es, ¿qué debería hacer el presidente Gustavo Petro para que la reunión sea positiva? Claro, yo creo que, a ver, yo me haría la siguiente pregunta. ¿Qué le interesa al presidente Petro y qué podría de verdad el presidente Petro sacar de esta reunión? Al presidente Petro y sobre todo a su familia, lo que más le interesa, y justo el video que usted mostró ahí lo estaba diciendo, es el tema de la OFAC, es decir, el hecho de que Estados Unidos haya incluido un presidente en ejercicio eh, en la lista OFAC, en la llamada lista Clinton, simplemente deja por fuera del sistema financiero a una persona, cosa que es sumamente grave para cualquiera. Trate de usted imaginarse no poder abrir una cuenta corriente en ningún banco, no poder tener tarjetas de crédito, no poder comprar nada a menos que use efectivo,
cómo compra usted un pasaje para viajar, cómo compra el almuerzo, cómo paga el arriendo, cómo paga la hipoteca. Es decir, si usted está por fuera del sistema financiero internacional y el sistema financiero colombiano, por las consecuencias para los bancos que tiene incluir o permitir que una persona que está en la lista OFA, que esté con cualquier entidad financiera, eso implica que usted o usa testaferros y efectivo, o no puede tener una vida normal en comunidad. Entonces, para la familia de Petro y para el mismo presidente, ese debería ser una preocupación muy seria, independiente del hecho de que el presidente de un país esté en esa lista que es por lo general para narcotraficantes y para lavadores. Entonces, esa debería ser la prioridad, pienso yo, él pensando en él y en su familia. Y si está pensando en Colombia, ante los Estados Unidos en este momento, debería pensar en los exportadores colombianos que están ahorita sufriendo por una revaluación del peso, pues que no se veía desde hacía más de 10 años, y el arancel que impuso de 10% adicional el presidente Trump el año pasado. Entonces, yo más bien aprovecharía que Colombia tiene un déficit comercial con los Estados Unidos para pedirle que por lo menos limite o restrinja y elimine ese 10% arancelario que está sufriendo las exportaciones colombianas. Esos serían los dos puntos que no deberían generar mayor conflicto y que deberían ser los intereses que podría pedir Colombia. Mientras que mostrar, como lo ha venido haciendo el gobierno, una serie de hechos que muestran el compromiso contra el narcotráfico, que es la preocupación principal de Estados Unidos. Eso le quería preguntar. Se ha dicho que el presidente Petro no ha dejado nada a la deriva en esta reunión, la ha preparado incluso previamente y se habla de ese esfuerzo por mostrarle a Estados Unidos justamente la lucha contra el narcotráfico. Correcto. Yo creo que la embajada aquí en Washington y el equipo de gobierno tiene cifras importantes de muchas toneladas, se habla de muchísimas toneladas de drogas, se habla de una cantidad de extradiciones que le importan a Estados Unidos. eh, y yo creo que Estados Unidos sigue teniendo una presencia importante en Colombia, digamos, en las bases militares, en la frontera con Venezuela. Los norteamericanos siguen teniendo presencia y siguen viendo a Colombia como un aliado importante por la región y por la localización geoestratégica que tiene Colombia para la lucha contra el narcotráfico, y ese es un tema que es de mucho interés para ellos. Entonces, las señales que pueda haber en el sentido de combatir el narcotráfico son de verdad probablemente el interés principal de Estados Unidos en esta reunión. Sin embargo, no se nos puede olvidar, doctor Nicolás, que Colombia llega desertificada. Sí, la desertificación es cierto, Pablo. Colombia fue desertificada, pero la desertificación no tuvo mayores sanciones. Es decir, el proceso de certificación tiene todo un menú de medidas que puede tomar el gobierno de Estados Unidos, muchas de las cuales no ha tomado. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, sin tener que echar para atrás la desertificación y esperarse al próximo año para la siguiente, o a más tarde este año, en septiembre, para la siguiente análisis sobre si certifica o no al país, puede perfectamente eliminar el tema del arancel, que no se debió a la desertificación, y puede simplemente empezar a manifestar que Colombia está cooperando en el tema de drogas. Digamos, no tuvimos nosotros los colombianos la suerte de que cuando se desertificó a Colombia, cosa que no pasaba desde la administración Samper, no hubo sanciones para los empresarios, para los exportadores, y el país simplemente tuvo una sanción, digámoslo, moral, pero no realista en términos concretos de sanciones específicas. Doctor Nicolás, se habla de una reunión corta, de aproximadamente 30 minutos, sin la presencia de la prensa, de los medios de comunicación. Características de la reunión.
Yo creo que lo mejor que le podría pasar a la reunión es que sea sin la prensa, porque pues el presidente Trump le encanta ser figura ante la prensa y al presidente Petro también. Entonces, la reunión puede ser mucho más seria y se puede llegar a acuerdos importantes sin la prensa. Pero al momento en que se le abra a la prensa, pues se vuelve un show y se vuelve una representación. Entonces, yo creo que eh, si dura 30 minutos o si dura, depende de los temas que se traten, depende del estado en el que esté el presidente Trump cuando se despierte esa mañana y depende de lo que lleve el presidente Petro a la mesa. Doctor Nicolás, el balón está en la cancha del presidente Trump. Primero porque es en el Salón Oval, allí en la Casa Blanca. Segundo porque es que al presidente Donald Trump le quedan 3 años de gobierno. El presidente está en la recta final. Correcto. Entonces, lo que eso significa es que el presidente Petro debería pensar que su futuro y lo que le pase a él en términos personales depende de los siguientes 3 años del presidente Trump. Es decir, sobre todo de aquí hasta agosto, en época electoral en Colombia, con lo que eso implica para un presidente que pareciera no ser neutral ante las próximas elecciones. Eh, entonces, es importante que el presidente Petro ojalá recuerde eso, es decir, él va a tener esa espada de Damocles hasta el 7 de agosto, de que si tiene una pelea con Trump, pues puede tener consecuencias serias para él. Entonces, él llega a esa reunión así, con ese carácter que tiene el presidente Petro. Eso puede ser negativo o positivo. Lo veremos, lo sabremos el martes. Eh, pero, digamos, digamos, el presidente Trump, yo creo que en este caso se siente un poco como, este señor está viniendo aquí, a mi casa, y yo voy a ver si lo que me dice me gusta o no me gusta. Entonces, yo creo que, parafraseando un poco lo que pasó en la reunión del presidente Trump con Zelensky el año pasado, la mayoría de las cartas en este caso las tiene el presidente Trump, y la habilidad del presidente Petro estará en ver cómo maneja esa reunión, que tiene una posibilidad real de salir bien si así lo quiere. Doctor Lloreda, dos preguntas finales y ha estado muy interesante esta conversación. La primera, el presidente Gustavo Petro dio luz verde a la extradición de Pipe Tuluá. Esto es una señal precisamente y llega con una cifra de cerca de 600 extradiciones justamente de Colombia, precisamente para mostrarle a Estados Unidos lo que viene haciendo. Correcto. La lista de las acciones contra el narcotráfico, incluyendo las extradiciones, es la carta que tiene el presidente Petro y que ya conoce el gobierno de Estados Unidos, y que el presidente Trump estará enterado antes de la reunión de que antes de esta reunión el presidente Petro ya ha venido haciendo parte de la tarea que los Estados Unidos esperan de él: extradiciones, incautaciones, cooperación con Estados Unidos en el tema narcotráfico. Entonces eso ya lo sabe Trump a la entrada, y yo creo que Petro es consciente, y por eso es que ha autorizado a su gobierno y le ha ordenado a su gobierno trabajar en ese tema, consciente de la consecuencia que hay. Pero ese es un elemento. Vamos a ver si es suficiente por sí solo y qué se pide y cómo se entienden las partes el martes. Muy bien, y por último, esto tiene implicaciones también en materia incluso electoral en nuestro país, y se lo digo por lo siguiente, porque si es una buena reunión, por supuesto que va a ser utilizado por el presidente Gustavo Petro, pero si la reunión no sale tan bien, incluso podría ser una crítica de parte de la oposición. Sí, digamos, es difícil especular sobre lo que no ha pasado todavía, y le digo, digamos, a mí lo que más me preocupa es, y como colombiano, lo que más quisiera yo es que el presidente Petro respete la Constitución y no intervenga en las elecciones en Colombia, como debe hacer todo presidente, ser absolutamente neutral frente a las elecciones. Pero digamos que soy pesimista que eso suceda. Entonces, eh, digamos, yo creo que independiente de la reunión, si la reunión sale bien, va a haber un espacio de tiempo en el que, digamos, la pelota se mueve un lado para el candidato de la izquierda, y el tema de Estados Unidos.
Y la oposición, pues, tiene muchos temas que puede levantar, pero pues en ese se quedarán quietos. ¿Cuánto dura esa tregua? ¿Cuánto dura esa pausa antes de que eh, el presidente Petro vuelva a criticar a los Estados Unidos? Pues yo soy pesimista, no creo que dure tanto. Pero una frase, un comentario a veces no es importante para la Casa Blanca ni para Trump y a veces puede serlo muy grave, como el tuit que inició toda esta pelea hace un año. Fue simplemente un mensaje por X de Petro y generó toda una controversia bien complicada. Entonces, para las próximas elecciones, en Colombia lo más importante es que el presidente Petro y también ojalá el presidente Trump, y difícil en ambos casos, no intervinieran en las elecciones. Pues doctor Nicolás Lloreda, ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Es abogado en Estados Unidos, fue embajador de Colombia en Canadá y fue ministro plenipotenciario en Washington. Gracias por estos minutos. No, a usted, Pablo, muchas gracias, a usted y a Caracol Televisión. Que tengan un buen día. 4:17. Voy a saludar a esta hora a don Pedro Viveros que nos acompaña a esta hora. Don Pedro, bienvenido. Hola Pablo, un saludo a usted y a todos los que nos ven en Noticias Caracol ahora. Arranco con noticia porque está retrasado ese vuelo o la salida del presidente Gustavo Petro. No han arrancado aún. Se esperaba que arrancaran a las 2 de la tarde, pero no han arrancado para Washington. Sin embargo, esperemos que esto pueda salir bien. Me refiero al viaje. Pero entonces arranquemos hablando de la reunión. Su primera mirada sobre esta reunión clave el próximo martes, don Pedro. Mire Pablo, esta es una reunión que pidió el presidente Petro. Ya ahí cuando un presidente de un país pide una reunión, usted se da cuenta que la cancha en ese momento está a favor o inclinándose a favor de quien aceptó reunirse con el presidente. En este caso, en mi opinión, quien hoy tiene el manejo de esa reunión es el presidente Donald Trump, no el presidente Petro. Eso es un punto. El segundo punto es los tiempos. Yo no sé si alguna vez usted y yo hablamos, pero una cosa es un presidente que acaba de cumplir un año en el poder y le quedan 3, y otra cosa es un presidente que pide una reunión cuando le quedan 6 meses en el poder. Yo solamente invito como un ciudadano a que el gobierno del presidente Petro, como diría un expresidente, ponga en sus justas proporciones las aspiraciones o las ambiciones de esta reunión. De aquí, Pablo, no va a salir un Plan Colombia 2.0. De esta reunión usted no va a tener por ningún lado una solución a largo plazo de los problemas a Colombia, porque en el pragmatismo de los norteamericanos, ya ellos saben que el presidente Petro deja el poder en 6 meses y están mirando quién va a ser el siguiente huésped de la Casa de Nariño para poder tener una política integral y a largo plazo con el gobierno que inicia el 7 de agosto de este año en Colombia, Pablo. Sí. Ese serían mis primeras, digamos, atisbos de la pregunta que usted me hace. Hay unos temas particulares, pero quiero preguntarle por uno y ya vamos por los otros. Y es el tema de la lista Clinton, porque es que Nicolás Lloreda, que es ex embajador, él dice, hombre, esto tiene que estar preocupando mucho al presidente, el no poder hacer una transacción, las consecuencias que esto trae. ¿Será que este tema se conversa? Pues yo creo, a ver, vamos a ponerlo otra vez en su lugar. ¿Cuándo vuelve a reunirse Petro como expresidente con Donald Trump después de que salga de la Casa de Nariño, Pablo? Nunca. Oiga lo que le estoy diciendo, nunca vuelve a reunirse Petro con el presidente de los Estados Unidos después de salir de la Casa de Nariño. Esta es su única oportunidad para conversar con el presidente de los Estados Unidos. ¿Y para conversar de qué temas? Temas que ya están en la agenda y de los que el presidente Petro ya tiene que estar tomando medidas. Mire, allá ya puso el glifosato. Acuérdese lo que decía en campaña y lo que dijo Gustavo Petro del glifosato. Ahí está otra vez el glifosato en Colombia. Acuérdese la forma como responde Petro el día del 3 de enero cuando ingresan las fuerzas norteamericanas a extraer a Maduro y su régimen de Venezuela. La posición de Petro fue una posición muy lejana a los extremismos que tenía antes de que el gobierno del presidente Trump y su
y su secretario de Estado y el secretario de Defensa impusieran las sanciones que le puso a Colombia, una de ellas la lista Clinton, y retirarle la visa a él y a muchos funcionarios de su gobierno. Entonces, Pablo, si usted tiene la última oportunidad de reunirse con el presidente de Estados Unidos, no le queda tiempo en el poder y no lo va a volver a ver nunca más en su vida, yo creería, Pablo, que uno de los puntos va a ser esa conversación sobre la lista OFAC y la visa de algunos funcionarios y del presidente. O hablemos entonces de lo que no debería hablar, porque se lo digo porque supuestamente hay personas que se lo han recomendado. Ejemplo, un tema, el de Maduro, que no lo toque en esa reunión. Pues que lo de Maduro ya tiene un hecho, Pablo. ¿Para qué se va? Lo único que le toca a Petro es aceptar las condiciones de la persona que va a dirigir esa conversación, que es Donald Trump, Pablo. Yo le repito, como conversamos la conversación, el presidente Petro rogó por medio de él y de muchos actores que lograra el presidente Trump aceptarle o digamos que él pudiera ir a Washington a hablar con él. Pidió la cita. Cuando eso es así, pues ¿quién tiene el manejo de esa agenda? El presidente de los Estados Unidos. Ya Venezuela hoy en día, Pablo, ha hecho durante 4 semanas o 3 semanas más por ese país que lo que hizo la OEA, que lo que hizo la ONU, que lo que hicieron grupos multilaterales. Ha hecho más Estados Unidos por Venezuela en estos días que lo que hicieron esos grupos que, le repito, en mi opinión, no lo hicieron bien en ese régimen oprobioso de Venezuela. Entonces, seguramente la conversación girará en torno a que Colombia no se meta en ciertas operaciones que van a hacer seguramente en Venezuela contra grupos al margen de la ley y delincuenciales como el ELN y las bandas criminales. Me imagino yo que esa podría ser una de las conversaciones. Pero ¿qué más pueden conversar sobre Maduro? Es que ya el presidente Petro, con su silencio diplomático del 3 de enero, aceptó las circunstancias en ese país, Pablo. Importante eso y muy importante eso que usted me decía de los esfuerzos que hubo para esta reunión, que hubo un hombre clave que es el embajador Daniel García Peña. Hay cosas por mostrar, hay cosas que han pasado que se las quiero preguntar. Por ejemplo, la luz verde para la extradición de Pipe Tuluá, las extradiciones que se han dado, esas cifras las va a presentar precisamente el presidente Gustavo Petro para demostrar la lucha en contra de las drogas que ha hecho nuestro país. Por lo menos va a llegar preparado, se dice, para poder tocar este tema. Pues es que ya la tarea la tenía que haber hecho desde el momento en el que él comienza a pedir la cita. Entre otras cosas esa, pero también la que le comentaba, de aceptar el glifosato. Eso es una muestra muy grande de las condiciones que le han puesto al presidente Gustavo Petro para esa reunión. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, Pablo. El presidente Petro va a una reunión pedida por él, a un escenario donde a mí no me cabe la menor duda quién va a manejar eso, va a ser el presidente Donald Trump. Mire, ahí le pusieron el tiempo como un cronómetro, 30 minutos es la reunión y solo pueden ingresar 2 personas del gobierno de Petro. Entonces, para aquellas personas que tienen altas expectativas, hombre, seamos sensatos. Esta es una reunión de un mandatario en el epílogo de su gobierno con un presidente de los Estados Unidos que recién está comenzando el mandato. Ahí ya usted comienza a ver que lo que va a salir de esa reunión, en mi opinión, no va a ser tan grande como lo han querido plantear algunos. Una cosa final, porque pues claro, esto es especulaciones, porque la verdad todo se definirá, como dice usted cuando habla de política, que nada está definido hasta que pasen las cosas, todo se va a definir porque podría ser o una reunión muy buena y con muy buenas, digamos, relaciones, o podría pasar, por ejemplo, lo que pasó con Zelensky. Entonces mire que estamos como en un escenario como de extremos, si me permite la expresión. Mire, Pablo, Zelensky es una persona muy importante en el mundo hoy. Es que a ese país se le metió Rusia. Ese país está definiendo la política mundial. La geopolítica mundial la está definiendo la intervención de Rusia cuando invadió a Ucrania. Y ese señor Zelensky es una persona, en mi opinión, muy importante hoy en el mundo. Entonces, pues él tenía la forma de responder, de pronto de ponerse molesto, de sacudir la mesa para tratar de sacar adelante sus pretensiones.
Gustavo Petro no es tan importante como Zelensky, Pablo. Aquí las cosas hay que ponerlas en su lugar. Gustavo Petro no es el líder mundial, ni se le acerca a un señor como Zelensky en las circunstancias de nuestro mundo. Hoy el papel de Zelensky es un papel decisivo en la geopolítica universal. Entonces, eso lo pongo en sus proporciones. Y de esa reunión lo que va a salir, Pablo, pues es algo normal en el epílogo de un gobierno como el de Petro, pues que simplemente va a ser obsecuente con todas las medidas que el presidente Donald Trump le ponga en la mesa o que ya le puso, y simplemente tratar de salir de la mejor manera de esa reunión por las vías diplomáticas. Y a mí no me cabe la menor duda que uno de los puntos va a ser la lista OFAC, la visa y por supuesto permitir que los Estados Unidos hagan las operaciones contra el narcotráfico y contra las bandas criminales y el multocrimen en Colombia y en la región, Pablo. Estamos de acuerdo con que si le va bien al presidente, si le va bien a esa reunión, pues nos va bien a los colombianos. Sí, pero los colombianos nos va a ir bien, Pablo, es con el siguiente gobierno. Es que este gobierno, Pablo, ya se terminó. Este es un gobierno que ya no tiene ningún tipo de manejo, es la verdad. Es un gobierno que ya está de salida. Mire, todo el mundo le habla a usted de las elecciones, todo el mundo le habla al Parlamento, todo el mundo le habla de las consultas. La gente ya ve al Gustavo Petro de salida. ¿Y quién va a ser más pragmático que el presidente de los Estados Unidos al ver eso? Entonces a Colombia le va a ir bien es cuando haya un gobierno que se siente con los Estados Unidos y comience a plantear una política integral y a largo plazo, no con un presidente que se puso de camorrero y resulta que le salió un gallito más fino de pelea y lo puso a pedir la cita y a ser obsecuente con las políticas de ese gobierno, como le ocurrió a Gustavo Petro, porque a mí me parece que durante 3 años y medio se equivocó sustancialmente con la política, no solamente hacia Estados Unidos, Pablo, sino mire la región también, toda esa cantidad de enemigos que se ha creado el presidente Gustavo Petro. Entonces a Colombia le va a ir bien cuando llegue un gobierno que tenga en cuenta la seriedad de la diplomacia, la estabilidad de esa Cancillería, Pablo. Van 4 cancilleres, van 65 ministros en todo el gabinete, como 40 y no sé cuántos viceministros. Entonces, ¿usted cómo le pide seriedad o política a largo plazo y que los colombianos estén contentos con un presidente que llega a un curso remedial donde el rector le va a pedir la lección y va a poner las condiciones, como es esa reunión del 3 de febrero, Pablo? Muy bien. Don Pedro, un abrazo. Se nos acabó el tiempo. Cuídese mucho y Me muchas deja gracias. despedirlo Gracias por con la un invitación. comentario. Sí, señor. Ojo con lo que está pasando en el centro, con Sergio Fajardo, Claudia López. Por ahí puede haber sorpresas, ¿no? ¿Usted por qué siempre me tiene que preguntar de política? No entiendo. No, solamente lo despido y después lo conversamos. Chao. Un abrazo y gracias.